Famosa TV. Historia. Los cronistas y misioneros nos informan de la vida y costumbres de los salvajes de este territorio habitado por tribus nómadas. Gonzalo de las Casas nos dice que eran muchas naciones y parcialidades con distintas lenguas y en constantes guerras entre sí. Se les llamaba con el nombre genérico de chichimecas, mencionándose entre ellos a los guachichiles, compuses, guamares, pames, sansas, macoyes, etc. No se sabe quiénes fueron los primeros españoles que llegaron a esa tierra. En documentos antiguos se habla de varios frailes en el primer tercio del siglo XVII que encontraron misiones, rancherías y haciendas. Entre estas últimas, y como principal de ellas, aparece la enorme hacienda de Ciénega de San Nicolás, fundada al parecer por Luis de Cárdenas. En esos años se habla de ella como la Ciénega de San Nicolás, y por el apellido de su propietario se le llamó después Hacienda de Cárdenas. Durante más de un siglo fue poseída por la familia Cárdenas. Durante todo ese tiempo, y años después, fue un aumento su población en las que había familias de todas castas, pero la mayoría eran pames y pocos hablaban el castellano. No estaban concentrados en una sola localidad, sino en varias rancherías dispersas, y uno o dos frailes de la misión de Alaquines los atendían en lo religioso. En el año de 1761, la hacienda de Ciénega era propiedad de don Manuel Antonio Rojo del Río, La Fuente y Vieira. Al serle confiscados y rematados sus bienes, estos pasaron a poder de Félix María Calleja, del Rey, y posteriormente a don Felipe Barragán. A la muerte de este último, dicha propiedad quedó en poder de sus hijos, Juan y Luisa Barragán. Al sobrevenir la Guerra de la Independencia, se registraron diversos hechos de armas en territorio de la Hacienda de Cárdenas. Se mencionan en diversos combates las fuerzas realistas al mando de don Cayetano Quintero y don Felipe de la Garza, y las guerrillas insurgentes de Desiderio Zárate. Pronto vendría el ferrocarril, tragando kilómetros del paisaje y esfumando las noticias del pasado de la Hacienda de Cárdenas. Efectivamente, los trabajos de construcción de las vías férreas San Luis Potosí y Tampico habían comenzado en 1881. La obra avanzaba lentamente, tanto en el extremo potosino como desde Tampico. Hubo las consiguientes interrupciones, contratos no cumplidos, fondos insuficientes, líos judiciales, etc. En estas obras hubo que superar las dificultades que presentaba el tendido de la vía desde Tamazopo hasta el altiplano, construyendo varios túneles, horadando montañas. En esta atrevida obra que desafiaba la sierra, al fin se encontraron las vías delante de la actual población de Cárdenas, en la labor, el mes de abril de 1890. A partir de entonces se transformó totalmente la vida en Cárdenas. Pronto se instalaron los talleres de División Cárdenas. Creció la población, se fundó el barrio de Rasconcito y la colonia americana. Se activó notablemente el comercio, con la afluencia de muchas familias que llegaron procedentes de Alaquines, Rayón, Lagunillas y de otros lugares aún más distantes. Fue una época eufórica que desbordaba jubilosa en todos los ámbitos de la región. Esta situación duró hasta 1910. A principios del año de 1911 se supo en Cárdenas de los primeros brotes revolucionarios, encabezados por Higinio Olivo, nativo de la labor, y Juan Torres Pérez, levantando en armas el Corito. Las fuerzas de Pedro Montoya y los hermanos Juan Victoriano Torres entraron en Cárdenas en 1911. En 1912, los hermanos Cedillo, Magdaleno, Saturnino y Cleofás iniciaron una serie de tropelías en abierta rebelión contra el presidente Francisco I. Madero. Ya establecida la paz, el 16 de noviembre de 1920, siendo gobernador del estado el ciudadano Rafael Nieto, el Congreso del Estado dictó su decreto número 18, por medio del cual se erigió el municipio de Cárdenas, siendo su cabecera el pueblo de este nombre que había pertenecido a la jurisdicción del municipio de Alaquines. Al tener categoría de cabecera municipal, le correspondió, por consiguiente, el título de ciudad, pero en lo eclesiástico siguió perteneciendo a Alaquines. El 29 de septiembre de 1923, con motivo de la contienda política entre Aurelio Manrique y el licenciado Jorge Prieto Laurens, declarado este como gobernador del estado, tomó posesión del gobierno, pero Manrique no admitió su derrota y, apoyado por los sedillistas, instaló su gobierno en Cárdenas, titulándola como la capital provisional del estado, y después, por decreto número 4 de la legislatura del estado, expedido en Guadalcázar, en septiembre de 1923, se declaró a la ciudad de Cárdenas como residencia de los poderes del estado, distinción irreal pues el gobierno federal no la reconoció. La parroquia de Cárdenas
fue erigida por decreto episcopal el día 23 de marzo de 1925, siendo el obispo de la diócesis potosina, el doctor Miguel María de la Mora. Poco después, las afectaciones agrarias empobrecieron al municipio. La primera fue la labor, después canoas. Ya para entonces, Cárdenas era un activo centro comercial y además importante por ser sede del gran taller de reparación del ferrocarril. Esta situación duró hasta el 26 de enero de 1957, en que salió del taller la última máquina de vapor que allí se reparó. Pues, en toda la división ferrocarrilera de Cárdenas se implantó un nuevo sistema de motores diésel. En octubre de 1967, el Ayuntamiento de Cárdenas dictó un acuerdo adaptando para la ciudad oficialmente un escudo propuesto por el profesor Miguel Ángel Herrera. Este escudo ha tenido aceptación general y ha sido divulgado convenientemente. Polvosa TV.